Hola, soy Pablo Alonso Fernández, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y voy a presentar esta investigación que he desarrollado junto a mis compañeros de esta misma universidad, Rosa Regueiro y Juan Verdes. El título de este trabajo es Desmaterialización en Reino Unido, un análisis a través de dos enfoques de la contabilidad de flujos materiales. Los objetivos de este trabajo son, por una parte, analizar la evolución del consumo material de Reino Unido para investigar si se está produciendo una desmaterialización en su economía. Por otra, comparar dos métodos diferentes para calcular el consumo de recursos materiales a través de la contabilidad de flujos materiales que se pueden realizar desde una perspectiva de país o territorial o desde una perspectiva de consumo. Para calcular el consumo material se va a utilizar la metodología de la contabilidad de flujos materiales, que permite cuantificar el consumo de recursos materiales que ocurre en un país. Como comentaba, hay dos métodos principales. Por una parte, el método de la producción o método territorial, que permite calcular el consumo de materiales que ocurre dentro de cada territorio, y por otra parte, el método del consumo, que permite cuantificar los materiales que se pueden vincular al consumo final de un país o territorio, por lo que se imputa a cada territorio el consumo de materiales que no necesariamente ocurre dentro de este país. El flujo básico de la contabilidad de flujos materiales es la extracción interior, que se corresponde con todos los recursos materiales extraídos de la corteza terrestre que llegan a formar parte del proceso económico. Esto implica que se están excluyendo del consumo material una parte de los recursos que no llegan a tener una valoración económica. Para obtener el consumo material de un país es necesario añadir a la extracción material el balance comercial físico que resulta de la diferencia entre las importaciones y las exportaciones físicas. Este balance comercial físico se construye de forma inversa al balance comercial monetario, debido a que en este caso las importaciones aumentan el consumo del país que estamos analizando y las exportaciones lo disminuyen. Según cómo se consideran estos flujos comerciales, se obtendrá un indicador de consumo material con un enfoque territorial o con un enfoque de consumo. Mediante el enfoque territorial o de la producción, los flujos comerciales físicos representan simplemente el peso de los bienes finales comerciados, por lo que hay una correspondencia bastante elevada con los flujos monetarios. A través de un enfoque de consumo, los flujos comerciales físicos incluyen, además del peso de los bienes comerciados, el de todos aquellos materiales utilizados en el proceso de producción de estos, aunque no lleguen a formar parte del bien final. Por tanto, se obtiene un indicador que representa de forma más adecuada la importancia del comercio internacional. Respecto a la desmaterialización, es conveniente hacer una desambiguación entre este término y el término desacoplamiento, pues es frecuente que se utilicen de forma indistinta, algo que no siempre resulta adecuado. El desacoplamiento ocurre cuando las series del PIB y el consumo material evolucionan de forma divergente, bien porque el PIB crece en mayor medida, como sería el caso del desacoplamiento relativo, o bien porque el consumo material decrece, como sería el caso del desacoplamiento absoluto. Se puede observar en esas dos figuras que tenemos ahí cómo sería la situación de la evolución del desacoplamiento relativo y la del desacoplamiento absoluto. Solo en el segundo caso se produce una verdadera mejora en términos ecológicos porque es la única situación en la que realmente el consumo material decrece. Por tanto, consideramos que resulta más adecuado reservar el término desmaterialización para esta segunda situación. En general, se atribuye la desmaterialización a la evolución de la estructura económica hacia actividades de menor intensidad material, al desarrollo de fuentes de energía más eficientes y a la mayor eficiencia en términos generales de la tecnología, lo que permite utilizar una menor cantidad de materiales para obtener el mismo rendimiento económico. Entrando ya en los resultados, en esta primera figura se representa la tasa de crecimiento con base en 1990 del PIB y el consumo material interior, calculado desde un enfoque territorial, lo que permite analizar si existe desmaterialización desde este enfoque. Se puede apreciar que efectivamente las series se desacoplan e incluso el consumo material interior llega a decrecer, de forma que se podría decir que existe desmaterialización, algo que es especialmente notable desde 2008. En esta segunda figura se ha añadido al análisis la huella material. Se puede apreciar cómo crece por encima del PIB hasta la crisis de 2008 y cómo después, a pesar de la caída que se produce con la recesión, se mantiene creciente. Por tanto, en términos de consumo diríamos que no existe una desmaterialización en Reino Unido, existiendo una gran diferencia en función del método elegido para calcular el consumo de recursos materiales. La importante diferencia en la evolución de ambas series procede de la gran diferencia que existe en el volumen de los flujos comerciales físicos del Reino Unido. Se puede observar cómo existe una notable estabilidad desde un enfoque territorial, mientras que en términos de consumo, además de ser considerablemente superiores, mantienen una tendencia muy creciente. ¿De dónde proceden estas diferencias? Bien, existen múltiples factores que las explican. Por una parte, en las últimas décadas se ha dado un importante proceso de desindustrialización y crecimiento del sector servicios en Reino Unido, en un proceso que se conoce como terciarización, que también ha ocurrido en otros países desarrollados. Esto ha favorecido la reducción del consumo material.
Sin embargo, esta terciarización de la economía no implica necesariamente que se haya superado la dependencia física. En realidad, este proceso es posible solo gracias a las deslocalizaciones productivas que se han producido en las últimas décadas y han llevado gran parte de las actividades más intensivas en recursos desde los países desarrollados hacia las economías menos avanzadas. Además, debe considerarse que el sector servicios no resulta tan poco intensivo en materiales como pueda parecer. Al margen de que implica un gran consumo de energía, la producción de equipos necesarios requiere de una gran cantidad de recursos materiales. La cuestión es que estos materiales se consumen fuera de Reino Unido y de otros países desarrollados porque la producción de los equipos tecnológicos relacionados con las TIC o con el sector servicios tiende a localizarse en países como China, lo que explica la importante diferencia entre los flujos materiales desde una perspectiva territorial y desde una perspectiva de consumo. En realidad, podríamos hablar de que más que un proceso de desmaterialización, en Reino Unido y otros países desarrollados existe un proceso de deslocalización que puede llevar a extraer conclusiones inadecuadas acerca de la evolución de la estructura económica y el consumo material. A modo de conclusiones, comentar que hemos visto cómo desde una perspectiva territorial o de la producción, en Reino Unido se puede apreciar un proceso de desmaterialización. Sin embargo, esta situación no se da en términos de consumo, ya que la huella material se mantiene creciente a lo largo de toda la serie. Es importante señalar la influencia del método seleccionado para analizar la desmaterialización. En un contexto en el que el comercio internacional tiene una importancia tan destacada, debe utilizarse un enfoque capaz de capturar sus efectos. Por ello, resulta más adecuado un enfoque de consumo, a través del cual no se produce desmaterialización en Reino Unido, sino simplemente un proceso de relocalización del consumo material a escala global. Esta situación es generalizable a la mayor parte de los países desarrollados, lo que obliga a replantear el reparto de responsabilidades sobre el consumo de materiales y el impacto ambiental, así como a replantear el diseño de las políticas relacionadas con la desmaterialización.